Bien, hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, continuamos con las clases de neumática. En este caso ya estamos entrando al mundo de la electroneumática, en donde estaríamos combinando lo que es la neumática pura con la electricidad. Entonces, en el vídeo anterior estuvimos viendo lo que era un timer on delay. Hoy vamos a cambiar el on delay por el off delay. Entonces, pues nada, espero que te quedes a ver el vídeo y puedas entender esta situación. Vamos a cambiar esto aquí a desconexión. Ok. Bien, ya viendo preparada esta situación, el día de hoy pues vamos a trabajar con el timer off delay. En el video anterior vimos el on delay, hoy vamos a ver el off delay. El timer off delay pues es otro accesorio para control de automatización. En este caso pues el off delay trabaja de una manera inversa al on delay. El timer off delay es retardo a desconexión, y ese lo vamos a encontrar nosotros acá donde dice relé de desaceleración de caída. Aquí lo tenemos, a diferencia del anterior, pues este está coloreado en color negro, tiene dos conexiones al igual que el anterior, o como cualquier otra bobina, tiene la entrada va a ser a 1 y la salida va a ser a 2. Yo creo que en el vídeo anterior no lo expliqué, pero ya lo recuerdo el día de hoy. Entonces la entrada va a ser A1 como toda bobina y la salida va a ser A2. Todas las bobinas se representan con la letra A y su entrada es A1, su salida es A2. Entonces bien, el off delay es un elemento que cuenta pero a la desconexión. Vamos a ver cómo funciona entonces el día de hoy. Entonces dice, el diagrama eléctrico de dos lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar on, las lámparas se encienden. Esa es la primera condición. La segunda condición es que al pulsar off pasan 4 segundos, las lámparas se apagan. Tengo dos veces la palabra lámpara, vamos a borrar uno, eso no es problema. Entonces cuando pasan 4 segundos las lámparas se apagarán. Entonces vamos a ver cómo funciona el timer off delay. Vamos a sacar los elementos que vamos a necesitar para esta simulación. En este ejemplo ya tengo acá afuera nuestra fuente de alimentación. Ahora vamos a extraer, bueno, las lámparas ya las tengo también afuera y el timer también lo tengo afuera. Necesito una bobina, necesito ahora los pulsadores de encendido y apagado. En este caso aquí tenemos el pulsador de encendido, uno normalmente abierto y un pulsador de apagado. Ahí podríamos encontrar otra manera de hacerlo, pero para la práctica pues lo voy a ir haciendo de esta manera para que de paso vayamos realizando lo que es la práctica de la retención, que en un vídeo anterior hablamos de cómo utilizar una bobina de K o un relay para lo que es la retención. Entonces vamos a nombrar nuestros encendidos y nuestros apagados. El pulsador de encendido en este caso es el normalmente abierto y el de apagado es el normalmente cerrado. Y pues acá los tenemos ya los dos pulsadores. Entonces vamos a ver ahora, ya tengo la bobina. Ya en otro vídeo hablamos de cómo ocupamos un contacto para la retención. Entonces vamos a conectarlo en paralelo en este caso pues al elemento que quiero retener. Yo quiero retener la señal de encendido. Entonces aquí podemos ver, vamos a poner la marca de K1 para que se retenga y haya retroalimentación. Después de la retroalimentación pues necesitamos mandar a encender un elemento. En este caso pues vamos a conectarlo acá y vamos a mandar la señal al timer, que es el elemento que se va a encender. Entonces este va a ser el timer, lo vamos a nombrar como T1. Acá la capacidad de tiempo que él puede medir de 0 a 100 milisegundos, y vamos a configurar los 4 segundos que nos está pidiendo el problema y lo conectamos acá. Entonces aquí ya tenemos conectado. Al pulsar on llega señal a la bobina retiene sus dos contactos. Uno de ellos, este primero, sirve para la retención, este segundo para encender el timer. Cuando el timer termina su conteo, va a mandar a encender un contacto asociado a su bobina, que sería ya le vamos a poner T1, pertenece a la bobina del timer 1. Y podemos observar, si venimos viendo los vídeos en el orden, podemos observar de que este arco es hacia afuera, porque es a la desconexión. Es off delay, el on delay es de sentido inverso de este arco, ¿verdad? Entonces ahora
vamos a mandar, bueno, el timer lo que hace es realizar un conteo. Al recibir una señal, un pulso eléctrico, él se va a activar y después de que haga su conteo, pues va a mandar una señal. Esa señal nosotros la vamos a ocupar para hacer ciertas actividades de control. En este caso, pues el ejercicio nos pide mandar a encender dos lámparas acá que están conectadas en paralelo. Entonces ya vamos a conectar las dos lámparas. Vamos a alinear bien esto para que se vea más ordenado. Vamos a conectar las dos lámparas acá y bueno, ya la vamos a conectar a su 0 voltio. Entonces aquí ya las tenemos conectadas. Entonces ahora vamos a hacer la previa simulación para que entendamos esta situación. ¿Cómo va a funcionar esto? Repito nuevamente, al pulsar a encendido le va a llegar energía, el pulso eléctrico a la bobina se va a activar, se va a accionar por el campo magnético de la bobina, va a accionar sus contactos asociados, o sea, este contacto de aquí es el de la retención, este contacto de aquí me va a mandar el pulso eléctrico para que se active el timer después de que realice el conteo los 4 segundos, va a mandar la señal, ¿verdad?, que necesitamos para apagar las lámparas o encender las lámparas. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues esto funciona a desconexión. ¿Qué significa? Cuando yo pulso directamente, las lámparas van a encender. Como lo vamos a ver acá, las lámparas van a encender. Su trabajo él lo va a realizar cuando desconectemos el circuito. Por eso se dice que es retardo a desconexión, o sea, timer off delay. ¿Qué significa off delay? Timer de apagado. Significa que cuando yo apague, va a contar un tiempo. Va a quedar ese tiempo energizado acá. Cuando termine de contar, va a mandar a apagar. Espero que ahora sí estén entendiendo. Uno es retrasa tiempo para encender y el otro retrasa tiempo para apagar. Así se trabaja, así trabajan los dos timers que estamos estudiando en la neumática. Entonces lo enciendo, lo apago, él comienza, ¿verdad? Comienza a contar, a hacer el conteo y después manda a apagar las dos lámparas. De esa manera es en cómo trabaja este tipo de esquema. Lo apagamos y él hace su conteo. Bien, entonces el día de hoy pues ahí termina este vídeo. Solo quiero recordar algunas cosas, la nomenclatura de algunos elementos. Por ejemplo, los contactos abiertos van a ser 3 y 4. Si hay un juego de contactos, entonces sería 13-14. Después sigue 23-24, 33-34, 43-44. Si fuesen contactos abiertos cerrados sería 1 y 2. Si sigue la nomenclatura sería 11-12, 21-22, 31-32. Entonces, para que entendamos, 3 y 4 significa que es un contacto abierto. 1 y 2, o los que terminan en estos números, 1 y 2, pues es un contacto cerrado. En el caso de las bobinas, la entrada es A1, la salida es A2. Las bobinas o relay serían K, los K1, K2, dependiendo de la cantidad que haya. Las bobinas de tiempo, T1, T2, dependiendo de lo que hayan. Y sus contactos asociados hay que verlos también. Este es un contacto asociado de esta bobina K1. Este contacto asociado abierto es de este timer. Acá en la parte inferior, bueno, 0 voltios y 24 voltios, eso no hay nada que decir. Aquí en la parte inferior vamos a ver la cantidad de contactos abiertos y cerrados que se encuentran asociados a esta línea de trabajo. Eso implica que cuando nosotros estemos realizando el montaje, nosotros vamos a venir haciendo el montaje de izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo, en este tipo de esquema, para que entendamos esa situación. O sea, esta es la línea de trabajo 1, todo esto que está aquí. Esta es la línea de trabajo 2, esta es la línea de trabajo 3, esta es la línea de trabajo 4, y aquí estaría la conexión de todo lo que es la línea de trabajo 5. Cada uno de ellos, algunos conectados en serie, otros conectados en paralelo. Esa es la explicación pues que yo quería también determinar para terminar la explicación de cómo ir leyendo o dar lectura a un diagrama en este caso, electroneumática. Bien, ahora sí me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Los invito a que se sumen a nuestra plataforma de YouTube para seguir aprendiendo. Tengan todos un buen día.